Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, perdone, una pequeña consulta antes de poder iniciar. ¿Cómo está? Dígame. Con respecto a la tarea número, la de última, la de investigación, la cuarta. En la pregunta está estipulado que se haga el desarrollo de lo que es la logística del transporte en el Ecuador, Ujú. pero más abajo está la validación, la calificación de las preguntas, pero hace preguntas en otro ámbito. ¿Cuál de las dos tenemos que, por ejemplo, yo sobreentiendo que es solo la pregunta, más no lo que está en la parte de abajo, o cómo? A ver, déjeme lo reviso. La investigación me dice, ¿no es cierto? Sí, sí, lo que pasa es que en la calificación, en el detalle de cómo va a ser la Ujú. calificación de este deber, ahí abajo dice, en cambio, que se haga la investigación a nivel general, o sea, de lo que es la tendencia en el mundo. Y la pregunta, en cambio, es específico en el El Ecuador. Ecuador, ajá. Y ahí lo reviso. Entonces, la verdad, ya tengo hecho el deber, pero me confunde y no sé si ya concluí o me toca repetir el deber. A ver, ya la reviso, ya la reviso. Déjeme le abro. A ver. En una hoja en área de velocidad de logística, el transporte para el desarrollo económico, físico y su potencial en el Ecuador. Conocimiento. ¿En qué? Ah, en la nota me dice usted, en la Claro, calificación 2.5. sí, claro, ahí hace preguntas, pero Sí. como No, para que nosotros respondamos básicamente, que básicamente, solo la pregunta. sí, en la que dice qué importancia tiene la logística y el transporte para el desarrollo económico del país y cuál es su tendencia en el Ecuador, nada más. Ya, chévere, listo. Ujú, sí, esa es la Me pregunta que hay queda que responder. Ya. muy gentil. Gracias, muy gentil. Bueno, comencemos la clase del día de hoy. Algo rápido, que revisábamos la clase anterior de lo que era acerca de los inventarios, ya en la unidad número 3. Entonces, por lo general y de manera básica decíamos que un inventario no era nada más que el conjunto de artículos o materiales que un negocio tiene con la intención de poder venderlos a los diferentes clientes o personas que necesiten hacer uso de los diferentes productos o del servicio que nos encontremos ofertando, ¿sí? Entonces, había pasos básicos, por lo general, para lo que es la gestión de inventarios, y dentro de estos teníamos lo que es la compra de inventario, el almacenamiento del inventario y los beneficios de los inventarios, ¿sí? Dentro de lo que era la compra de inventarios tenemos cuáles son los productos que ya tienen que estar listos para la venta, los cuales son necesarios comprar, y estos se entregan a lo que es directamente el almacén o directamente a lo que es el punto de venta, ¿sí? Entonces, eso dentro de lo que era la compra de inventario. También teníamos lo que era el almacenamiento de inventario. Aquí teníamos que el inventario se almacena hasta que se necesita, ya sea los diferentes bienes o los materiales y estos que sean transferidos a la vez por la diferente red, ¿sí? En lo que era el beneficio de inventario, teníamos que aquí se va a controlar lo que es directamente la cantidad de productos los cuales van a salir a la venta, ¿ya? Eso, dentro de lo que era inventarios, teníamos también que dentro de los inventarios utilizábamos lo que eran los de refit, que una de las primeras clases hablábamos de eso, ¿sí? Entonces, ya sabíamos que esta identificación por radiofrecuencia es del sistema que va a transmitir de forma directa o de forma inalámbrica la identidad de un producto en forma de un número de serie único
para poder ser rastreada los diferentes artículos, y esta a su vez va a ayudar a proporcionar información sobre los diferentes productos, ¿ya? Otra cosa que hablábamos eran las principales características de la gestión eficaz de los inventarios. Entonces, nosotros decíamos que al realizar lo que es el manejo de inventarios, podríamos hacer un seguimiento de inventario, tener una gestión de pedidos óptima, gestión de transferencias, la elaboración de informes de una forma analítica, poder analizar qué es lo que necesitamos, cuáles son nuestras debilidades al momento que nosotros realizamos los inventarios, y cuál es a su vez nuestra capacidad de envío que nosotros podemos tener. Eso como resumen de la clase anterior. Ahora vamos a ver lo que es la unidad número 4, que habla específicamente de, dentro de los procesos logísticos, cuáles son los tipos y cuáles son las funciones del transporte en los procesos logísticos. Bueno, aquí tenemos que los tipos y las funciones del transporte. Entonces, nosotros sabemos y conocemos que es imprescindible el proceso de planificar, de implementar y controlar eficazmente y efectivamente el flujo, el almacenamiento de bienes y servicios, y también de su información, ¿sí? Desde su punto de origen hasta su punto de destino. A todo esto, nosotros lo determinábamos como logística. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer como una empresa, como una organización? Vamos a planificar. Dentro de esa planificación vamos a establecer nuestras metas, nuestros objetivos, vamos a establecer qué vamos a hacer, cómo lo vamos a realizar, qué vamos a necesitar, ¿sí? Todo esto dentro de la planificación. Esto cómo lo vamos a implementar y de qué manera nosotros vamos a controlar, ¿ya? Entonces aquí también vamos a analizar cuál es la forma del almacenamiento que debemos tomar en cuenta para la producción de un bien o de un servicio, ¿ya? Todo esto desde el punto en que nosotros comenzamos con la producción de cierto producto hasta el punto en el cual el mismo sea entregado en su lugar de destino. También es importante establecer que estos procesos deben encontrarse principalmente y deben realizarse conforme a los requerimientos del cliente, ¿sí? Todos estos productos o los servicios que vayamos a entregar deben encontrarse en base a las necesidades de los clientes, ¿sí? Entonces, debemos adaptarnos a sus necesidades, ¿ya? La misión, es decir, de la logística, es poder contar con los bienes y los servicios necesarios en el lugar, en el tiempo y en las condiciones deseadas de los usuarios o de los clientes que lo necesiten. La cadena logística por lo general va a presentar tres grandes componentes estructurales, que son la producción, la distribución y el almacenamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a necesitar para la producción de nuestros productos o servicios, ¿sí? ¿Cuál es la materia prima? ¿Cómo debo abastecerme de la misma? En lo que es el almacenamiento, aquí entra también lo que son los inventarios, ¿sí? Controlar cuánta materia prima tengo, cuánta voy a necesitar, si es que me encuentro abastecida para la entrega de mis productos, si es que yo tengo en stock la cantidad suficiente para que los mismos puedan ser entregados de manera oportuna a las diferentes personas que estén requiriendo de nuestro producto. Y en la distribución, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué medios voy a utilizar? ¿Cuántas unidades de transporte? El tiempo, los horarios, los días. Todo eso entonces son los componentes estructurales de lo que es la cadena logística, ¿sí? Entonces aquí, el abastecimiento siempre va a ser la fuente de suministro de cualquier producto o cualquier servicio, ¿sí? Estos se van a integrar al proceso de composición o formulación del bien específicamente que nosotros vayamos a entregar, ¿sí? Y este a su vez va a depender de una manera intrínseca de las características del bien que se vaya a producir, ¿ya? Al hablar de la producción, aquí nada más podemos decir que esto es el conjunto de procesos mediante los cuales se va a alcanzar el objetivo productivo del bien o del servicio, ¿sí? Y en la distribución, como les mencionaba, esto en este ciclo es un conjunto estructural que va a constituir los mecanismos de enlace entre lo que es directamente el abastecimiento y la producción. Es decir, los procesos logísticos estructurales son cíclicos e interdependientes. Y aquí como un ancla de manera importante entre estos es el transporte, ¿sí? Esta va a ser la columna vertebral o la parte más importante dentro de la cadena logística o lo que es la distribución. ¿Por qué? Porque nos va a permitir nosotros
que elijamos la mejor opción para el traslado de nuestros productos, ¿sí? Entonces, aquí vamos a utilizar elementos conformados de manera técnica y jurídicamente también. Y vamos a analizar cuál es el medio de transporte más óptimo para la distribución de nuestros productos. ¿Cuáles son los tipos de transporte que tenemos aquí? Tenemos el tipo de transporte aéreo, la marítima, el terrestre y por ferrocarril, ¿sí? Entonces, aquí hay que analizar que a veces vamos a tener pequeños envíos y por lo general vamos a también utilizar lo que es el correo internacional o los servicios urgentes de paquetería y mensajería, ¿sí? También tenemos lo que son las diversas vías y medios de transporte, los cuales tienen características y requerimientos diferentes, los cuales reflejan ventajas y desventajas, de acuerdo a la situación particular de las diferentes operaciones en las que nos encontremos y van desde sus costos hasta sus capacidades. Entonces, más adelante vamos a ir analizando cada medio de transporte, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas, ¿sí? Ya, aquí es importante tomar en cuenta que para tomar la decisión de qué medio de transporte voy a utilizar, vamos a tener que analizar diferentes variables también que se van a relacionar de manera directa con las necesidades identificadas y las posibilidades concretas y accesibles, tales como pueden ser la urgencia de entrega, el tiempo, las características del producto, en qué condiciones debe ser transportado, ¿sí? El tamaño del mismo, eh, la capacidad, el destino y la distancia igual que tenga que recorrer dicho producto. Entonces vamos a comenzar con lo que es el transporte marítimo. Entonces, Carlos, usted ayúdeme, ¿qué noción o qué criterio tiene usted acerca del transporte marítimo? A ver, el transporte marítimo primero es el menos costoso a comparación del aéreo. A pesar de que tiene un poco de distancia porque toma varios días el traslado de la mercadería, Ya, es, es el más usado aquí en el Ecuador, en la parte de logística de lo que es de comercio exterior, por el costo. No tiene mucho papeleo y eh, nada, pensaría que es uno de los mejores medios de transporte logísticos en lo que corresponde a lo que es comercio exterior. ya, gracias. Sandy. Sandy Velasco, tal vez puede encender su micrófono. No, bueno. Entonces, gracias, Carlos. Entonces, vamos a decir que el transporte marítimo es el medio de transporte más utilizado dentro de lo que es el comercio internacional, debido a, como usted mencionaba, Carlos, que tiene un costo menor a comparación de los otros modos de transporte y cuenta con una capacidad mayor, haciendo referencia a los otros modos de transporte también. Entonces, este tipo de transporte tiene dos grandes especializaciones, el cual es el transporte de lo que es la carga fraccionada, que normalmente se realiza por buques de línea regular. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de línea regular? Hablamos que no se va a transportar cargas regulares, tiene unas rutas frecuentes y por lo general se encuentran ya establecidas sus tarifas, ¿ya? Y de carga masiva, decimos que se realiza entre dos puntos de poco tráfico marítimo, generalmente llamados los buques tram, ¿sí? Entonces, eso en referencia a lo que es el transporte marítimo. Ya dentro de los operadores que intervienen, los operadores navieros, tenemos lo que son el armador, el porteador, el consignatario, el cargador o el estibador, ¿sí? Al hablar de armador, hacemos referencia a que este va a ser el propietario siempre del buque, ¿sí? Entonces, este a su vez va a poder suscribir contratos de fletamento con los diferentes porteadores, ¿sí? El porteador no es nada más que el transportista, el cual puede ser también el propio armador incluso, es decir, puede ser porteador a su vez la persona que es el propietario del buque. Y el consignatario es el agente armador o el porteador que realiza simplemente directamente lo que es la gestión comercial de transporte en cada puerto, ¿sí?
Este se va a encargar de realizar los diferentes documentos necesarios para el transporte de los diferentes productos. El cargador es del exportador o el importador, ¿sí? Responsable del embarque de la mercancía que suscribe además del contrato del transporte marítimo. Y el estibador es el empleado de la empresa que autoriza para poder realizar las operaciones portuarias, ¿sí? Entonces, son los principales actores que intervienen dentro de lo que es el transporte marítimo, ¿sí? Conocidos como operadores. ¿Cuáles son las principales ventajas y cuáles son las principales desventajas del transporte marítimo? Como ventajas tenemos que tiene mayor capacidad, tiene precios más accesibles, tiene menores restricciones a la carga, como son el tipo, el volumen, el peso, ¿sí? Dependiendo de lo que se vaya a transportar. Y podemos realizar envíos de grandes masas. Aquí tenemos esto tomando en cuenta los diferentes buques que tenemos, como son los líquidos, los buques graneleros, los buques portacontenedores. Entonces tenemos también los buques roll-on, roll-off. Entonces tenemos una variedad de buques, los cuales hacen que nosotros podamos realizar envíos en grandes masas. Eso como las principales ventajas. Carlos, tal vez usted otra ventaja del transporte marítimo. Por la dimensión, el tipo de como por ejemplo cuando sobre extra dimensión la carga, maquinaria pesada, lo que no se podría hacer en un avión. Entonces, en un flat rack, que son esos contenedores abiertos, yo puedo importar o exportar dimensiones extra superiores a lo que demanda un contenedor. Correcto, gracias. Bueno, eso como las ventajas. Ahora dentro de las desventajas tenemos, otra de las ventajas también es la accesibilidad, considerando que nuestro planeta tiene mayor porcentaje agua, que es por donde van a recorrer los medios de transporte marítimo. Entonces la accesibilidad también es, a comparación del transporte aéreo, es menor, pero también hay que tomarlo dentro de las ventajas del transporte marítimo. Las desventajas son que se necesita infraestructuras en tierras y de servicios aduaneros, las cuales representan un costo altamente elevado. Entonces, por eso lo consideramos como una desventaja. La otra es la velocidad, ¿sí? Entonces, esto en función del buque y el tipo de servicio que se encuentre prestando. No podemos poner en comparación la velocidad de un barco en comparación con la de un avión. Entonces, es por eso que esto lo tomamos como una desventaja. Otra es que para nuestro medio ambiente, estos buques resultan bastante contaminantes, ¿sí? Y menor trazabilidad. Dentro del transporte aéreo, podemos decir que el transporte aéreo tiene como una de su principal ventaja la rapidez, ¿sí? Esta, además de ser una vía muy utilizada para llegar a lugares incluso remotamente que son casi inaccesibles, ¿sí? Y para el transporte de productos perecederos y de gran valor resulta bastante útil, ¿sí? Entonces, podemos decir también que este medio de transporte nos resulta uno de los medios de transporte más caros en relación a los otros medios de transporte, ¿ya? Y se utiliza por lo general y frecuentemente para el transporte de muestras, ¿ya? Por su rapidez en relación a los diferentes y a los otros medios de transporte, tiene las principales ventajas como son que presenta menos riesgos, es de un transporte con más seguridad, ¿sí? Facilita lo que es el embalaje porque reduce el nivel de embalaje para los productos que van a ser transportados por lo general en el transporte aéreo y nos ayuda a disminuir o a tener ahorros dentro de lo que son los costes financieros de los diferentes capitales, ¿sí? Eso como las principales ventajas. Otra también es que su utilización es relativamente sencilla y la logística dentro de lo que es el transporte aéreo es menos compleja que la del transporte marítimo, ¿sí? En transporte marítimo vamos a necesitar más documentación a comparación de lo que es el transporte aéreo, ¿sí? Aquí se entrega la mercancía además en la terminal de carga de la línea aérea con la que se ha reservado el espacio y esta se va a encargar de lo que es el transporte principal, ¿sí?
Otra es que el transporte aéreo se encuentra, está bajo limitaciones en cuanto a lo que son las dimensiones, ¿sí? Tanto en tamaño como en peso, debido al tamaño de las puertas de acceso de los aviones y al peso máximo por superficie, ¿sí? Entonces, aquí no vamos a comparar, como les mencionaba, el transporte marítimo con el transporte aéreo. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿sí? Entonces, vamos a determinar claramente las ventajas del transporte aéreo, que es más rápido, tiene mayor cobertura geográfica, tiene mayor accesibilidad, es decir, es un transporte más seguro, tiene una tasa de siniestralidad baja a comparación del transporte terrestre, su flexibilidad y este nos va a permitir también la intermodalidad, ¿sí? Ya si hacemos un transporte intermodal entre el transporte aéreo y el marítimo, entonces ya vamos a estar incurriendo en lo que es el transporte intermodal. Las desventajas del mismo: sus costos son altos, la restricción del tipo de carga, ¿sí? Y las limitaciones de carga por las medidas que tienen, incluso como son los accesos a las aeronaves, ¿sí? Y la capacidad de los mismos. Ahora tenemos el transporte por carretera. Aquí tenemos que el transporte internacional por carretera es poco complejo y es muy accesible para cualquier exportador. Este permite llevar cualquier tipo de producto de manera directa, ¿sí? Entonces, nos va a ayudar a que nuestros productos sean entregados de una manera rápida y económica, ¿sí? Entonces, el transporte terrestre es el que mayor red de cobertura tiene, ¿sí? Y mayor accesibilidad tiene, así como el transporte aéreo. Primero el transporte terrestre, seguido del transporte aéreo. Entonces, la especialización general del transporte por carretera es de carga completas o de cargas agrupadas, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a poder utilizar los diferentes medios de transporte terrestre, utilizando vehículos que puedan transportar carga incluso agrupada o carga desagrupada, ¿sí? Entonces, tenemos que en la carga completa se contrata un vehículo para un determinado recorrido y las cargas agrupadas tienen a varios cargadores que comparten un mismo vehículo. Dentro de las ventajas de lo que es el transporte aéreo, tenemos que es un medio de transporte en lo que son precios más accesibles. El servicio se puede realizar de puerta a puerta, tiene restricciones moderadas al transporte de ciertas mercancías. Este medio de transporte tiene mayor posibilidad de poder ser negociado, es decir, pueden los horarios ser modificados, los precios igual no van a ser estables, entonces va a variar y va a depender en el momento y de la situación en la que nos encontremos, ¿sí? Flexibilidad de adaptación a todas las demandas y requerimientos de los clientes, es decir, cuando el cliente lo necesite, entonces aquí será que el transporte terrestre va a ser utilizado. Comunalidad, a que es el medio más utilizado en cualquier parte del mundo. Esto por la red de cobertura y las vías de acceso que se tienen a los diferentes lugares. En trazabilidad, nada más que el seguimiento con los nuevos sistemas que tenemos de tecnología, podemos hacer el rastreo en tiempo real, en donde se encuentran nuestros medios de transporte para saber si es que se va a cumplir con la entrega a la hora que fue establecida al inicio al momento de la planificación para la entrega de nuestros productos, ¿sí? Y como desventaja tenemos que es un medio de transporte que contamina en gran cantidad lo que es el medio ambiente por las emisiones de los vehículos, ¿sí? Se encuentra sometida a restricciones de tráfico y es el que presenta mayor porcentaje de siniestralidad de toneladas por kilómetro. Es decir, no es un transporte muy seguro a comparación del transporte aéreo, ¿sí? Entonces, luego de haber analizado cada modo de transporte, tenemos lo que es el transporte multimodal, ¿sí? Este tipo de transporte lo realiza solo un operador, ¿sí? No van a intervenir nadie más, ¿sí? Este va a emitir un único documento, aunque empleando dos o medios de transporte. Entre los diferentes aspectos técnicos del transporte multimodal se encuentra lo que es el concepto de ruptura de carga, que nada más es la descomposición, la cual puede ser total o incluso parcial de la carga, en lo que son los elementos para proceder a su almacenaje o a su transporte de los receptores de la mercancía. Entonces, yo al hacer uso del transporte multimodal, si yo utilizo
dentro del transporte multimodal, el transporte aéreo y el transporte marítimo voy a utilizar, perdón, un solo único documento, ¿sí? Entonces, aquí la persona encargada de lo que es el transporte se encargará de esta documentación, pero solo va a ser un solo documento por todos los modos de transporte que se utilice, así sea aéreo, marítimo o terrestre. Siempre habrá un solo documento de transporte que va a ser utilizado para poder cumplir con el transporte multimodal, ¿sí? La gestión comercial del transporte multimodal se realiza por los OTM, que son los operadores de transporte multimodal. Estos, por lo general, comúnmente se puede decir que son las compañías navieras o incluso los operadores ferroviarios, ¿sí? Estos se encuentran especializados de manera directa en lo que es la gestión o la administración de este tipo de transporte. Por lo general, o muchas de las veces, estos no son los propietarios de los medios que se van a utilizar, es decir, del medio aéreo, del medio marítimo o del medio terrestre, ¿sí? Sino que simplemente aquí ellos son las personas o, la, o estas operadoras son quienes van a establecer un contrato de transporte multimodal, los cuales van a tener que asumir la responsabilidad para que el mismo pueda darse cumplimiento, ¿sí? Entonces, muchas de las veces, en ocasiones serán las propias compañías navieras, o sea, los propietarios, en otras, en muchas de las veces no, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas del transporte multimodal? Carlos, usted ayúdeme con cuáles podrían ser las ventajas del transporte multimodal. A ver, las ventajas o desventajas, perdón. Ventajas del transporte multimodal. A ver, desventajas podría ser en la parte de la logística. ¿En qué sentido? Por ejemplo, nosotros no podemos estar seguros o no podemos controlar, por ejemplo, el paro que ahora está existiendo. Ujú. Yo hago una importación, cambia de la parte aérea al terrestre y en el terrestre en medio camino le detiene una manifestación porque se cierran las vías. Un ejemplo. Otro, desventaja. Qué sé yo, se daña el vehículo o la parte logística, el manipuleo de la carga no es la adecuada y se daña en el caso que sean víveres perecederos o no sé, en general. ¿Ya? ¿Y cuál sería una ventaja del transporte multimodal? El multimodal, los costos, para mí netamente los costos, mucho más barato. La disminución de los costos al utilizar transporte multimodal, ¿sí? Sí, Ya, un ejemplo, un ejemplo, dígame, de transporte multimodal. ¿Qué modos utilizaría? Póngame un ejemplo, que va a trasladar tal producto y va a utilizar cierto modo hasta llegar a su punto, a su punto final. a ver, puede ser, por ejemplo, em, bueno, el primer medio sería el aéreo. Ujú. En el interno ya en destino sería un transporte de carga de, qué sé yo, servir entrega, me invento, estoy poniendo el ejemplo. Ya, pero ¿qué va a transportar? Em, dígame. ¿Qué va a transportar? ¿Qué producto va a transportar? ¿Desde Ya, dónde a dónde va? ya, ok. Estoy haciendo una importación Ujú. de un aéreo de una punta de taladro para un mixer que tiene Ya, que ser un túnel para el metro de Quito. ya. Entonces lo estoy importando desde Chile. Ujú. eh, Llega el vuelo desde Santiago a Quito. Ahí le hace el intercambio de carga del aéreo a transporte de terrestre, la logística, en un pallet y eso lo carga en un camión. Ujú. Como es una carga que no puede ser, o sea, de fácil maniobra, me refiero que no va a tener un daño porque es una punta de acero. Ujú. Se lo carga en el camión, la logística de carga, porque también tendré que utilizarse por el peso de la carga, tendré que utilizar un montacarga. Ahí podría incurrir en gastos un poco adicionales por el manipuleo y eso, mi, mi costo de importación, perdón, yo lo hice mediante FOB para que sean entregados en destino, entonces en el punto de fábrica. Ya, entonces, el punto de origen era Santiago,
El punto de destino era Quito, Ecuador, y su modo de transporte que utilizaba era el transporte aéreo y el transporte terrestre, ¿no es cierto? Correcto. Sí, ya, correcto. Sandy, ¿puede encender su micrófono? O simplemente está escuchando la clase. No, no me escucha Sandy. Bueno, gracias por el ejemplo. Creo que está con problemas del audio, no puede comunicarse por el micrófono. Sí, porque no puede encender. Bueno, entonces, dentro de las principales ventajas de lo que es el transporte multimodal, tenemos que a ver, estoy sin audio, disculpas. Ya, no pasa nada, Sandy. Bueno, entonces tenemos que transporte multimodal va a aprovechar de cada una de las ventajas de los diferentes modos de transporte, como ya hablábamos anteriormente, el transporte aéreo, del marítimo y del terrestre, ¿sí? Nos va a ayudar a poder reducir lo que son los tiempos de manipulación, esto específicamente en lo que es la carga. La disminución de los diferentes costos de transporte, de los plazos de transporte, es decir, de los tiempos en los cuales deben ser entregados, la reducción de los controles, ¿sí? Mediante esto lo que es el sellado de los contenedores, vamos a obtener lo que son ventajas de manera directa en lo que es la rapidez y la manipulación de controles aduaneros. Ya tenemos la simplicidad de documentación, entonces aquí como les mencionaba solo vamos a utilizar un solo documento de transporte, ¿sí? No vamos a utilizar uno por cada modo, sino uno de manera global, ¿sí? Tenemos lo que es la trazabilidad de la mercancía y la reducción del número de robos y daños en lo que es la mercancía que va a ser transportada. Dentro de las desventajas tenemos que existe una gran inversión inicial para nosotros poder hacer uso de lo que es el transporte multimodal y tenemos y existe una mayor necesidad de planificación y coordinación. Entonces, porque simplemente yo no me voy a enfocar en planificar lo que es simplemente el transporte terrestre, sino los diferentes modos que yo voy a utilizar, a planificar cómo se va a realizar el transporte aéreo, posterior a este, si es que voy a utilizar transporte terrestre, o incluso el transporte marítimo. Entonces va a conllevar todo esto a que exista una mayor planificación, ¿sí? Por cada uno de los medios de transporte, ¿ya? Entonces, también dentro de esto debemos analizar lo que son las redes de transporte y la geografía económica, ¿sí? Entonces, para la movilización de las mercancías, es decir, para que la mercancía pueda llegar desde su punto de origen hasta su punto de destino, a través de las diferentes ciudades, países, incluso entre continentes, con la manera de poder agilizar y dinamizar lo que es el intercambio comercial, de esto de manera internacional existen o tenemos grandes redes de transporte, los cuales son los encargados de poder soportar o movilizan en gran medida todo el comercio mundial, ¿sí? Entonces, esto ya sea de manera terrestre, de manera aérea o incluso de manera marítima, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que como la geografía económica se interesa no solo por saber dónde están las cosas, sino por qué están situadas, en dónde se encuentran y la necesidad de poder conocer la naturaleza de los procesos que afectan a tal ubicación. La logística siempre se va a enfocar y va a buscar, va a elegir cuáles son las rutas más óptimas o las rutas adecuadas para la movilización de las mercancías, ¿sí? Entonces, ahora en nuestra actualidad, en un mundo globalizado en el cual nosotros vivimos, la demanda y la oferta se reflejan en los precios. Como mencionábamos anteriormente, cuando hablábamos de la demanda teníamos lo que era la curva de la demanda y esta decíamos que puede ser ascendente o descendente, pero esta va a variar dependiendo del precio. Entonces, el precio teníamos que era, no siempre se va a mantener estable, ¿sí? Entonces va a ser un factor variable, ¿sí? Entonces el precio se va a adecuar en función de la situación actual, ¿sí? Entonces de la demanda y de las necesidades de los clientes y nosotros como empresa, cómo estamos tratando de posicionarnos dentro del mercado. Entonces la demanda aquí, como tenemos la demanda y la oferta, siempre se va a reflejar en lo que son los precios, que es algo dinámico y no estático, ¿sí? Entonces, aquí debemos tener en cuenta el costo del desplazamiento tanto de los productos como de las personas, ¿sí? Esto también analizando
cuál es el tiempo y cuánto nos va a costar nosotros poder trasladar dicho producto, desde su punto de origen hasta su punto de destino. Aquí tenemos, por ejemplo, en la lámina un ejemplo de las diferentes rutas que nosotros podemos establecer para la entrega de un producto dentro de una ciudad en específico, ¿sí? Entonces, es importante analizar cuáles son las redes y cuáles son las rutas de transporte terrestre, ¿sí? Por lo general, la mayor parte de las regiones que se encuentran en desarrollo siempre se van a encontrar intercomunicadas con los países industrializados. Esto por medio de carreteras, ¿sí? Muchas de las veces, pero puede existir una falta de comercio bien desarrollado, ¿sí? En algunos países podemos tener como ejemplo que solo existe un sistema de transporte único de carga internacional, ¿sí? Esto porque no existe o no hay suficiente carga de retorno que pueda estimular o que pueda dar a surgir la necesidad de nuevas compañías de transporte. Entonces, como no hay la necesidad, no existe mayor necesidad de que exista el desarrollo de más redes o rutas de transporte, ¿ya? Entonces, en lo que se refiere a lo que es el transporte marítimo, las cargas pueden ser transportadas por las diferentes líneas navieras comerciales, las cuales se encuentran ubicadas alrededor de todo el mundo, ¿sí? Entonces, estos servicios se van a prestar bajo el esquema regular, ¿sí? Y las rutas principalmente son aquellas donde tiene lugar el tráfico y generalmente conectan regiones entre las que existe un flujo comercial importante. Esto entonces hablábamos de lo que eran las líneas regulares, ¿sí? Entonces van a tener rutas frecuentes y las tarifas de aquí ya teníamos que se encontraban establecidas, por lo general en lo que son las líneas regulares en el transporte marítimo. Y en el transporte terrestre, las líneas aéreas son las que se encuentran más globalizadas, ¿sí? Estos prestan servicios de escala mundial a gran alto nivel, ¿sí? Entonces, y tienen un número mayor de rutas en lo que es el transporte aéreo. Muchas de estas, este tráfico es más frecuente a comparación del transporte marítimo, ¿sí? Y esto va a reflejar siempre una intensidad de flujo en lo que es el transporte de mercancías o de carga aérea. Y hoy en día, lo que es el transporte marítimo es el transporte aéreo, perdón, es el que maneja mayor conexiones y rutas en lo que es todo el mundo, ¿sí? También debemos analizar lo que son las terminales. Simplemente podemos decir que las terminales son para cada uno de los modos de transporte van a cumplir con la función de poder prestar los servicios de manipulación de la mercancía, ¿sí? Entonces, estas nos van a ayudar como a servir, nos van a servir de interfaz entre los distintos modos de transporte y nos van a ayudar a poder nosotros consolidar la carga, ¿sí? Las diferentes cargas que nos encontremos trasladando, incluso muchos de los terminales pueden servirnos como un apoyo de bodega. Como el comercio internacional cada vez ha ido aumentando, ha ido creciendo, el manejo de la carga en las terminales ha hecho que cada vez se vaya modernizando. A su vez, su infraestructura también ha necesitado mejoras. Entonces, es por eso que ha ido evolucionando, ¿sí? Entonces, y ya no únicamente como ha servido como un centro de tránsito de la carga a fin de descongestionar los diferentes terminales, ¿sí? Entonces, es por esto que a nivel mundial se encuentran desarrollándose nuevas terminales especializadas, ¿sí? Y las cuales se van a encontrar ligadas de manera directa con los tráficos que movilizan cada uno de estos modos de transporte. Este nuevo esquema es de gran importancia en lo que es la gestión logística de transporte, ¿sí? Y por ello se tiene lo que son la descripción de las condiciones físicas de estos sitios, ¿sí? Tienen gran importancia y son importantes tanto para los importadores como son los, y también los que son los exportadores, ¿sí? Y es aquí en donde se encuentran congregados todos los actores de la cadena logística. Entonces, vamos a analizar desde cuál es la materia prima, cómo se va a realizar la producción, cuál es el transporte que vamos a necesitar, dónde va a ser almacenado la bodega, cuál va a ser la venta al cliente final y cómo se va a realizar la distribución y la entrega a cada uno de los consumidores de los diferentes productos que nos encontremos ofertando, ¿sí? Entonces, podemos decir que las terminales
hacen parte nada más de las instalaciones en las estaciones de transporte terrestre, como ferroviario, puede ser el carretero, dentro de los puertos, incluso aquí están los aeropuertos, ¿sí? En lo que es el transporte aéreo, y la infraestructura de los terminales siempre va a variar dependiendo el flujo de carga que se va a producir o que tiene que llegar a cierto país, ¿sí? Entonces, dependiendo de un país, una región en donde se encuentren situadas, ¿sí? Y todo esto en función del volumen de la carga que movilizan y las cuales por lo general son analizadas dependiendo anualmente cuánta carga fue transportada o fue movida, digamos, por un aeropuerto. Entonces, en función a esto se va a analizar si es que se requiere de más espacio dentro de lo que son los terminales para poder abastecer las necesidades de las mismas, ¿ya? Entonces, aquí tenemos lo que son los modos y los medios de transporte. Vamos a decir que el transporte dentro de lo que es la cadena logística es la parte más importante y principal de la logística, ¿sí? Entonces, en lo que refiere a la logística internacional, la fusión del transporte es mucho más relevante, ¿sí? Porque las distancias se va a recorrer son mayores y existen mayores dificultades con el transporte cuando la mercancía que nosotros vamos a transportar es más grande, ¿sí? Entonces, aquí el transporte va a proporcionar dos servicios, como son el movimiento físico y el almacenamiento. El aspecto del movimiento físico y todo esto agrupado va a proporcionar lo que es el almacenamiento, porque la carga se guarda durante el transcurso del viaje, ya estos pueden ser almacenados durante días, semanas o incluso meses, ¿sí? Entonces, esto debe proporcionar un movimiento físico y de almacenamiento. Entonces, esto en función y dependiendo cuál es el volumen de la carga que vamos nosotros a transportar y la misma que debe ser almacenada dependiendo las circunstancias o el tiempo en el que el cliente lo requiera, ¿sí? Entonces, es práctica común hacer el transporte más lento y así tener la carga en almacenamiento por un poco más de tiempo. Esto por lo general se hace con el transporte marítimo, ¿sí? Porque por ende estamos transportando carga voluminosa, ¿sí? Y aquí se hace una entrega adelantada, simplemente hacemos referencia a que la carga necesita ser almacenada en tierra, ¿sí? Por un tiempo, dependiendo igual las características y las condiciones de los productos que se estén trasladando, ¿sí? Además, el transporte puede ser visto como un medio para un fin. ¿Qué decimos con esto? Que la forma en que se hace la logística, pero también debemos analizar por sí mismo una industria importante. Es decir, dentro de la cadena logística debemos tomar al transporte como un factor primordial y principal para que la cadena logística pueda desarrollarse, ¿sí? Entonces, aquí el transporte va a incluir también lo que es el movimiento de pasajeros. Por lo general, este representa un porcentaje muy interesante dentro de lo que es la conformación del PIB, ¿sí? Pero esta participación en muchas de las ocasiones se ha ido reduciendo debido al uso más eficiente de los diferentes medios de transporte que tenemos hoy en la actualidad, ¿sí? En muchas de las compañías también tenemos a personas que se encargan de administrar dichas compañías de transporte, ¿sí? Una descripción de esta posición nos da unidad de lo que es el planteamiento del transporte. Entonces, esta persona va a ser la encargada de realizar la planificación del medio de transporte terrestre, por ejemplo, en una compañía de transporte pesado. Entonces siempre va a existir un administrador, sus representantes legales, la cual se va a encargar de direccionar a estas compañías, ¿sí? Entonces, para el planteamiento de este transporte, significa nada más que la selección del modo que se va a utilizar, ¿sí? Bajo la comprensión de los tres principios claves que son la velocidad, la consistencia y el control. Cuando hablamos de velocidad, no es nada más que lo que es la capacidad de ir desde el origen hasta el destino de manera rápida, ¿sí? Tanto como se pueda, tomando en cuenta, pero también la seguridad de la persona que se encuentre transportando la mercancía y de que la mercancía debe ser entregada en óptimas condiciones en su punto de destino. La consistencia no es nada más que la capacidad de que los envíos que se vayan a realizar lleguen siempre al mismo tiempo, es decir, lleguen en conjunto, ¿sí? Y una consecuencia importante de la consistencia son los requerimientos de inventario, ¿sí? Entre más consistentes el transporte, menos de existencia se necesita.
Es decir, entonces yo no voy a necesitar de abastecerme o de tener un inventario grande si es que existe una consistencia en lo que es la entrega de los productos. Y el control es la capacidad de poder hacer cambios antes y durante el transporte, es decir, antes de que sea llegado o sea entregado en su punto de destino, ¿sí? Las telecomunicaciones aquí influyen de manera directa, ya que han revolucionado lo que es el transporte, ¿sí? Entonces, uno puede mantener una comunicación directa con lo que son los conductores de las diferentes unidades de transporte y poder establecer que la ruta fue cambiada. Entonces, eh, esta capacidad de controlar nos va a permitir a nosotros poder realizar cambios antes y durante el transporte, ¿sí? Todo esto antes de que la mercancía sea entregada en su punto de destino, ¿sí? ¿Cuáles son los medios? Hay que establecer la diferencia entre medios de transporte y modos de transporte, ¿sí? Entonces, los modos de transporte son combinaciones de redes, son los vehículos y las operaciones, ¿sí? Además que se incluyen también que podemos caminar, desplazarnos a pie, la utilización de los vehículos, cuáles son los sistemas de carreteras, los ferrocarriles, ¿sí? Cuáles los modos que vamos a utilizar, ¿sí? Sean marítimos, aéreos o terrestres, ¿sí? En el transporte aéreo tenemos lo que son los aviones ligeros, en infraestructura de los aeropuertos y el control de tráfico aéreo, por ejemplo, ¿sí? En el transporte marítimo tenemos los diferentes tipos de buques, cuáles son los puertos, los canales y los diferentes barcos que tenemos, ¿ya? Entonces, los diferentes modos de transporte se pueden representar a lo largo de un espectro, ¿sí? En el cual la carga más barata y voluminosa, es decir, de gran capacidad, es normalmente transportado en un barco o en un ferrocarril, ¿sí? Y la más cara y liviana tiende a ser enviada por lo general por aire, es decir, por el transporte aéreo, ¿sí? Entonces, muchas de las veces la carga voluminosa se puede transportar en barco si va cruzando el océano o en tren si va por tierra. Entonces, depende qué mercancía nosotros nos encontremos utilizando, eh, qué tipo de carga es la que va a ser transportada. Entonces, si son grandes, nosotros, y como sabemos que son en gran volumen lo que va a ser transportado, vamos a utilizar los buques graneleros. Entonces, no tenemos la necesidad de hacer uso del transporte aéreo, una por su capacidad y otra porque la característica de ese producto nos determina que no es un producto perecedero. Entonces, tranquilamente puede tomar el tiempo necesario para ser transportado mediante el transporte marítimo, ¿sí? Y los modos, en resumen, se cuenta con los siguientes modos de transporte. Entonces, los modos son el marítimo, el terrestre, el aéreo y el multimodal. Y los medios, es decir, es el vehículo el cual vamos a utilizar. Entonces, en el transporte terrestre tenemos los camiones, los vehículos particulares, los buses. En el transporte marítimo, el modo es el transporte marítimo y el medio es el vehículo que vamos a utilizar. Entonces, los diferentes tipos de buques. En el aéreo, los diferentes aviones que tenemos y en el multimodal igual. Entonces, si yo voy a hacer uso de un tren, de un barco y de un avión. Entonces, esa es la diferencia básicamente entre los modos y los medios. Modos, transporte marítimo, terrestre, aéreo, fluvial y los medios son los vehículos. Incluso también vamos a tomar en cuenta la infraestructura que vamos a utilizar, como son las terminales, los puertos o los aeropuertos, ¿ya? Entonces, esa es la principal característica de los modos y medios de transporte, ¿ya? Aquí están los medios. Aquí tenemos el ejemplo como les mencionaba. Tenemos, es el vehículo el que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los barcos, los aviones, los cohetes espaciales, ¿sí? Entonces, aquí nos mencionan que el hombre ha ido creando los medios que le permitieron, ¿sí? Por necesidad o por curiosidad se desarrollaron varios medios de transporte, ¿sí? Incluso ahora tenemos medios para podernos trasladar hasta el espacio, ¿sí? Entonces, un medio de transporte no es nada más que un elemento físico utilizado para el traslado de los diferentes bienes o incluso de usuarios, y en este caso pasajeros para el transporte terrestre. Por ejemplo, el medio será el buque y el modo el marítimo, ¿sí? El medio será el avión y el modo el aéreo. Entonces, como les mencioné en la primera lámina, esa es la diferencia. Modo
de qué manera lo vamos a realizar, por el aire, por el mar o por la tierra. Y el medio es el vehículo o el elemento físico por el cual nos vamos a desplazar. Entonces, eso, chicos, las principales características de lo que son los medios de transporte, analizar para lo que es la cadena logística, tomando en cuenta cuáles son las ventajas y desventajas de los diferentes modos de transporte, cuáles los voy a utilizar para nosotros poder, ya saben que aquí el transporte es la columna vertebral para poder desarrollarse la cadena logística. Entonces hay que analizar cada una de sus principales ventajas y desventajas y tomar en cuenta cuál es el que nos conviene para nosotros desarrollar nuestra logística de manera óptima y sobre todo que se pueda cumplir con lo que son la entrega de los productos o el servicio que nos encontremos ofertando. Respecto a las tareas, entonces cualquier duda, Sandy igual si tenía mi número, usted Carlos creo que ya le solventé la duda del día de hoy y en la anterior clase igual tuvo una duda. Cualquier cosa igual estoy presta para ayudarles. Sí, gracias, muy gentil. Sí, con esto terminaríamos el módulo, chicos, y nada, espero que les vaya súper bien. Cualquier cosa, entonces... Solo una preguntita, la última ya. La lección del lunes próximo va a estar así relajado o me tengo que tensionar. O sea, no, a ver, las lecciones... La verdad. No, es que, por ejemplo, las lecciones, así como el examen final, salen de lo que es el cuestionario. Hay un cuestionario que tenemos, entonces... ¿En dónde?